Ser sinceros, ¿cuántos de vosotros tenéis incluso miedo de que salga Diablo 4? Porque tal vez se os coma la vida privada, la vida laboral, todo. Puede que Blizzard esté preparando un juego extremadamente adictivo. Así que vamos a ver este punto de vista que me ha gustado mucho, que trata de echar luz exactamente a este problema. ¿Es Diablo 4 un juego realmente enganchante? ¿Va a ser la nueva metadona? Yo creo que sí. Vamos a ello. Diablo 4 will be releasing in just under a month. Up to that point, we've had 3 betas, and some of us will be getting early access. The demand for this game is astronomical, and that demand will not be letting up anytime soon. Everyone is going to play this game. Will everyone like it? That's a question for another day. But there is no debate that this game will be so addictive, it might just ruin your life. Let's dive into the reasons why. Diablo 4 is very likely to become the most widely accessible ARPG ever made. It will also be the most heavily marketed ARPG ever made. And it will also be made by a company that possesses one of the very few household names, Blizzard. Now, the Blizzard name has obviously taken a hit over the last couple of years, and in every way it is deserved, but they are still one of the most iconic and successful developers in the industry. And to this day... Hasta ahora tiene toda la razón del mundo, ¿eh? Se está preparando un cóctel aquí con este juego que va a ser tan aceptado y tan jugado por todo el mundo que tienen hasta la responsabilidad, podría decir, de que no hagan algo peligroso. They have massive fan bases across a wide range of their games. And as consumers, brand loyalty, or in this case, brand familiarity, is integral in the attraction of new products. With the release of Diablo 4, Blizzard can rely on the pre-existing public consumption of their other games to bring traffic over to Diablo 4, rather than relying solely on selling Diablo 4 to new audiences. No sé cuánto tiempo llevan anunciando la tienda de Blizzard en todos los juegos, bueno, en la aplicación de Blizzard, de Battle.net, de todos los juegos que hay, todos te redirigen a Diablo 4. Es que aquí hay gente muy inteligente, saben lo que están haciendo. Blizzard have decided to make this one of the most casual-friendly ARPGs ever made, which, with the existence of an already strong and excited fan base, will easily bring over new players anyway. Which brings me to my first reason as to why this game will be so addictive. Popularity. When a game has a high popularity rating, even if that game is objectively bad, it is a strong indicator that the people playing that game are taking value from it. If you are then not interacting with a game that supposedly delivers value to players, then you are missing out. The fear of... Bueno, no estoy de acuerdo con ello, porque un juego sea popular no significa que sea adictivo. Si esto lo está utilizando con el primer argumento no me parece correcto, porque que un juego sea popular significa que está teniendo buen marketing o branding y que está llegando a mucha más gente. No significa que la gente que lo está probando le está gustando el juego. Algo puede ser muy popular, pero también puede ser malo a la vez. Pero bueno, vamos a ver qué más tiene que decir. Of missing out is what drives player traffic to your game. That's why new content is always delivered in waves. Hypothetically, Blizzard could release all the raids for WoW at once, for example, and let the player play them in the proper order. But by phasing the content out across a period of time... Bueno, por ahora no estoy muy de acuerdo. Y yo creo que me gusta cómo habla, pero para empezar, no podría... O sea, dice que el hecho de que tener esa sensación de que te estás perdiendo algo es lo que hace que vuelvas a estos juegos. En este caso, que en World of Warcraft, cada vez que salga una expansión, como va siguiendo gradualmente, si te ha gustado una, pues vas a seguir queriendo probar otras porque tienes miedo de que te estés perdiendo algo bueno. Pero en verdad aquí se está hablando demasiado por encima, ¿no? La vista de helicóptero es demasiado alta porque, para empezar, no puedes generar 7 juegos, una expansión y 7 juegos al mismo tiempo, es físicamente imposible. Y para seguir, también puedes decir que puedes quemar a los usuarios. Si sacas 7 expansiones del World of Warcraft, y yo fui de los que más jugué en su día, llega un momento que no tienes la sensación de estar perdiéndote algo. No lo hacen con esa intención. Es verdad que las cosas se estiran a lo largo del tiempo. O sea, si tienen un contenido, lo estiran para que poco a poco tú vayas consumiéndolo y disfrutándolo y que te apetezca seguir jugándolo, pero no significa que sea una estrategia como para que sea adictivo per se. Se puede utilizar, pero bueno, en este caso... It builds anticipation. And when that new content releases, if you don't interact with it soon after its release, you feel like you have missed out. And usually, the intensity of that feeling will be higher than the gratification you feel after completing the content anyway. Look, I know you're not following what I'm saying anyway, right? That's okay, that doesn't matter. What does matter is what people are playing. And mark my words, people will be playing Diablo 4. And they will continue playing it. Or they will miss out on what? Seasonal content. And that's the second reason this game will become your next addiction. Seasonal Aquí content. puede que sí que estemos de Blizzard acuerdo. are practically promising us a high
every season, but they are not obligated to deliver it. They could, but we have to play it to find out, don't we? Blizzard, therefore, are aiming to edge us all on a consistent basis. As Diablo 4 is already part of a much beloved franchise, there is already built-in incentive to stay dedicated to the game in hopes that the grass is greener on the other side. And that hope is what is going to keep us addicted. Seasonal content will ensure that the player base's opinion of the game will be time sensitive and refreshed constantly. The player base, as a result, will not be able to voice a uniform opinion about the game because they... Ojo, que esto a mí me ha pasado, por ejemplo, con Diablo Immortal. No me gustó el juego de salida, pero como vi que seguían sacando contenido y las temporadas y tal, al final lo acabé probando. Pero he de decir que en este caso fue algo positivo, porque lo he jugado en estos 2 últimos meses y el juego ha mejorado muchísimo. Y gracias a ese sentimiento... Es que aquí sí que estoy de acuerdo con él, de que a lo mejor me estoy perdiendo algo, sí que volví y me gustó. O sea, sí, es una estrategia. Pero con las temporadas. Therefore, some players will be satisfied and some will be disappointed. Let's talk about the gameplay itself. Diablo 4, on paper, will possibly be one of the most well-made ARPGs ever. The game's graphics are stunning, the gameplay itself is fast and punchy, and there is such a diverse lineup of enemies and playstyles for people to enjoy. It even includes a subscribe button. How about that? All of these features are delivered in a package that is extremely friendly to a casual player base. And that right there is the third reason this game is so addictive. Diablo 4, straight off the bat, will cater to a massive audience. That audience will be varied, dedicated, and opinionated. Part of that massive audience, a substantial part actually, will be casual. They will jump in and out of playing the game, and most of their judgments on the game will be reactionary and surface level. The true depths of this game's systems and gameplay will only be analyzed and critiqued by more hardcore players. Diablo 4 being a casual friendly... Este es el principal problema que veo también con estos juegos que están que llegan a tanta gente. Que la gente que lo analiza, como yo, aunque no soy tan hardcore, pero la gente que de verdad lo critica o lo analiza o habla de él, los creadores de contenido son los más hardcore. No dejan o no hay personas casual que den su opinión o que analicen el juego o que lo acerquen a lo que es la mayoría. Entonces puede haber una desconexión entre la gente que juega y lo disfruta, que en este caso van a ser la mayoría casual, y la gente que crea contenido. Me parece muy buen punto de vista. Game will inherently make it more addictive to a wider portion of consumers. Path of Exile, for example, is an intensely addictive game, only once you understand the full scope of its endgame features and systems. For a casual player, Path of Exile is not addictive, as the hit of dopamine only comes with a significant time and effort investment. You know what? I'm good. I don't fancy learning this. Casual players for Diablo 4 on the other. Dice, yo estoy bien, ha visto el mapa. Esos son los talentos del Path of Exile, ¿sabes? O sea, es que flipa. Si no habéis jugado nunca, es un juego hardcore, chaval. Yo me tuve que ver de guías para poder aprenderlo. Y el tío dice, ha visto la rama de talentos y ha dicho, bueno, es que no disfruto de esto, no lo necesito. Aquí Diablo 4, sin embargo, va a ser mucho más accesible. Aunque no estés metido en el juego, vas a ver la rama de talentos, vas a ver cómo mejora tu personaje, además de que vas a tener guías por todos lados, demasiado incluso. Y vas a ver que es muy fácil meterte en ello. Hand, have more avenues to succumb to addiction. The fundamental gameplay mechanics at all levels are objectively more interesting than Path of Exile. Coming home from work and wanting to wind down with a level 23 barbarian is a way more appealing and even rewarding prospect than grinding your way to endgame like most other ARPGs. As the endgame is the only interesting part of those other ARPGs. Diablo 4 fulfills a wider breadth of criteria for casual players. Moment-to-moment gameplay is more engaging. It is more visually pleasing, it is more narratively interesting, and above all, it is more intuitive and easier to grasp. When the promise of dopamine hits are therefore more accessible, that makes it inherently more tempting for a casual audience, and it is then effortless to become addicted. The fourth reason this game will be so addictive is because of the Blizzard infrastructure. Blizzard have had an extremely good track record of keeping games alive. Apparently not. A ver. Pero, a ver, es que
A mí me gustaba Overwatch 1, no le metí tantas horas, pero es que jugué a Overwatch 2 y es que es lo puto mismo. Es que Blizzard, ¿en qué cojones estabas pensando? ¿Cómo coño pretendías atraer a nuevos jugadores o reenganchar a los previos jugadores creando el mismo juego, poniéndole un 2 delante, mejorando los gráficos un poquito y añadiendo cosas que podrían haber sido una expansión decente, pero una expansión, ¿sabes? Es que mira que joder, que Blizzard que se caracteriza por añadir cosas nuevas y por intentar darle su propio giro a las cosas, pero una vez que las cosas están giradas es como que ya no puede dar otro giro, ¿no? Es como si hubieran sacado Diablo 4 con los mismos putos gráficos que Diablo 3, ¿sabes? Y con las mismas cosas, aunque fuera un poco diferente, aunque fuera como una expansión. No, o sea, es que no me extraña. WoW is still going Es que yo flipé con Overwatch 2. especially with the return of Classic. Overwatch is still one of the most played first-person shooters out there, and even Hearthstone is immensely popular still. Once Blizzard release a game, they invest most of their energy in ensuring its long-term success. Aún así hay muchos jugadores de Overwatch 2, es lo que les interesa. The way they do that is by investing a lot of their time and energy in receiving feedback from fans and acting upon that feedback to fix certain problems or enhance certain features to keep their fans attached to their games. Now, you can debate whether they're good at this or not. Now we know the answer to that, do we not? But the point is, the infrastructure is there. The dialogue between... He de decir, está hablando de que, por si no los subtítulos no funcionan bien, de que Blizzard, para intentar atrapar a la gente en el juego o engancharla o mantenerla, lo que están haciendo o lo que han hecho en los últimos años es estar muy activos en los foros, leyendo los comentarios de la gente y actuando acerca de ellos. Aunque no siempre lo hagan bien, sí que es verdad que hay un feedback y hay una respuesta. Esto sí que puede ser verdad, no estoy ahora muy tan al día con nuestros juegos, pero lo que sí que se ha visto con la beta de Diablo 4 es que han respondido muy rápidamente. Cuando al principio el nigromante salió que estaba overpowered, aunque no estoy seguro que estuviera tan bien, ¿sabes? Porque solo lo probamos 20 niveles. Pero bueno, hubo muchas quejas generalizadas del nigromante, del druida, e hicieron cambios relativamente rápidos. Incluso en la segunda beta hicieron cambios dentro de ese fin de semana a nigromante, porque parecía que estaba demasiado mal. Igualmente yo creo que la gente se queja mucho y esto también puede tener un lado negativo, y es que se cambian las cosas demasiado rápido y no te mantienes tú rígido en la postura. Si sabes que el nigromante a niveles altos va a estar alto, por mucho que se queje la gente de que el nigromante no está bien en la beta, deberías de mantenerte en la posición que te haga parecer más profesional, en el sentido de que tú tienes más conocimiento que los usuarios acerca del juego, porque tú lo has creado. Entonces debes de mantenerte en cierto rigor, porque si vas a cambiar todo lo que digan los usuarios, y más si va a haber tantísima gente teniendo opiniones y actuando, pues es fácil que te diverges un poco y que metas la pata. Pero bueno, eso ya lo veremos con la salida. Between fans and developers will be crucial in keeping the game alive. If you're addicted to a game, but then the game feels like it's on a downward trend, unless you have reason to believe it will get better, you are more likely to abandon that game. No, a lo mejor es mi punto de vista, pero Overwatch 2 sigue estando... Relativamente siempre está bastante activo en Twitch. Hay jugadores y hay gente. Y ahora no veo mucho las gráficas, pero recuerdo ver que yo cuando también pensé esto, miré y había muchos jugadores activos de Overwatch. Entonces, Overwatch produce dinero con las microtransacciones que tiene, con las temporadas y todo eso. Al final, ellos yo creo que están haciendo números, y si ven que el flujo de dinero es bueno y se mantiene relativamente bien y el flujo de jugadores es bueno, por mucho que haya quejas, pues el juego lo van a mantener. Y si es una fuente de dinero para ellos, siempre lo van a querer mantener. O sea, si no están haciendo nada es porque saben que en general la cosa va bien. Siempre puede haber problemas y todo esto, pero como sabes que están recibiendo dinero de esto, entonces tienes que esperar que una empresa que tenga sentido va a hacer lo mejor para que el juego siempre esté vivo. No creo que lo vayan a tirar a la basura. So far, Blizzard have left no indication that they aren't invested in Diablo los 4's subtítulos. future. Thank you, Jesus! Quite the opposite. If you become addicted to Diablo 4 and you listen to developers saying it could get even better, why would you abandon that addiction? That's like being addicted to heroin, but soon it'll come with a built-in blowjob. Crude as that may sound, it is not as crude as some particular Blizzard employees themselves, and they are now desperate as a result. Blizzard have always been invested in their games, but Diablo 4 may be the most critical release in their history, and so there is more intention behind their investment. Their reputation is at an all-time low. Their fan support is at an all-time low. I'm sure that their own developers confident... No. La reputación de ellos está en el punto más bajo, pero los fans siguen estando ahí, porque si no, no habría tanto volumen y tráfico de búsquedas de Diablo 4 en Google y en todos lados. Yo creo que los fans seguimos aquí
pero sí que es verdad que, bueno, tenemos una crítica más fuerte hacia ellos y están... Sí, su is at an reputación está más all-time baja. low. Diablo 4 needs to be a hit and a Sí. big one. And it Pero es needs que lo va to a ser. retain a player base and keep them. Pero es que lo va a ser. Nos guste o no nos gusta el juego, nos guste el pase de temporada o no, con el poder, la cantidad de marketing que han metido, con las reacciones de las betas abiertas, ya tienes suficiente información para saber que te guste o no te guste, va a vender muchísimo. Diablo 3 cuando salió rompió todos los récords de juegos más vendidos de toda la historia. Y luego hubo críticas, luego hubo mucha gente que dejó el juego al tiempo. Y esto probablemente también pasará aquí, pero sabes que ya tiene todas las... Si el marketing es suficientemente bueno y lo que he dicho, pues va a vender, va a ser un éxito. En el momento en el que vendan tropecientos millones la primera semana, ya puedes decir que ha sido un éxito para ellos. Todo lo demás va a ser regalado en cuanto a dinero para ellos. The only way to truly do that is to engage with the fans in the most transparent way possible. So far, the developers have done that extremely well, and they deserve to be commended for it. Multiple developer live streams, multiple public betas, interviews, inclusion of prominent content creators. Marketing. It not only keeps your fans aware of the process, but keeps your community passionate. Opening that dialogue early and in-depth creates a line of communication that also allows for the freedom of critique. For the fans, this not only allows them to feel good about playing the game, but making the game the best it could possibly be alongside the developers. So you don't only get addicted to the game, but the improvement process of the game. So now we come to the fifth and final reason this game will be your next unhealthy. O sea, es relativamente cierto el último punto que ha explicado, de que el hecho de que estamos viendo cómo los desarrolladores se involucran en el proceso y cómo el juego va cambiando, y además que hay buen feedback e interacción relativamente rápida, eso también produce cierta adicción te hacen un poco sentir que eres parte del proceso de creación del juego, y también ellos les libra un poco, se lavan las manos al mostrarse como mortales enfrente a la cámara, como personas, ¿sabes? Y no una empresa que no le pones cara, de que pueden cometer errores y es más fácil que los aceptemos. The addiction. Just gonna be a damn good game. Throughout practically all of the betas, Blizzard have been showered with universal praise. In all foundational aspects of the game, Blizzard seem to have a strong grasp on what players want and how they want it. With systems they don't want, the cash shop for example, they have integrated it in a way that, by first impressions, are not predatory to the game's integrity. There doesn't seem to be an outlying system that will harm the game. The atmosphere in Diablo 4 is phenomenal. The world is dark, bloody, and moody. The music is foreboding. The environments are immersive, beautiful, haunting. The graphics are stunning. The cutscenes, which I could talk about for days on end, are incredible. The fact that they include your character is insane. The sound design is wildly compelling. But the gameplay, the core combat at the heart of it all, is so much fun. All the classes feel great. Some are undertuned, some are overtuned. I do not care. Tuning should never ever be a consideration when it comes to determining fun. Some classes play like gods one week and a mere mortal the next. The betas proved that. But the moment-to-moment gameplay, the skills, the effects, the feedback, it's just simply awesome. The only thing we haven't experienced so far is the end game. And sure, you could worry about that, but Blizzard won't. Blizzard, in some ways, practically invented the idea of endgame, or at least popularized it. People have been playing WoW endgame for almost 20 years at this point. They do not always get it right, that's true. But with Diablo 4, they have to. If they get it wrong, it could prove disaster. But how could they? Diablo 4 isn't even out yet, and it's more popular than Path of Exile, Last Epoch, Grim Dawn. Path of Exile, Blizzard are addicted to creating a positive future for Diablo 4. And guess what? You bought the more expensive version so you could play it a few days earlier. Mate, you're already addicted, you stupid mother... Bueno, chavales. Hostia, este tío también me gusta cuando crea contenido. A ver. Creo que tiene razón. Me ha gustado mucho más de lo que pensaba el vídeo, ¿eh? O sea, ya tenía interés, pero me ha gustado mucho. Creo que tiene razón, que el juego va a ser adictivo. Va a ser muy buen juego y esa es la base de toda adicción. Que la jugabilidad... gameplay score, dicen para MMOs. La jugabilidad tiene que ser buena y va a serlo. El tema de que las temporadas añadan sensación de adicción al juego es probable, pero no creo que sea tan fuerte. Creo que el mayor pico lo van a tener en el primer mes, o 2 meses, vamos a decir. Y después todo va a ser pues para que el dinero fluya, ¿sabes? Es como un sistema de negocio para ellos,
pero no creo que sea tan adictivo porque no se puede crear un contenido tan fuerte cada 3 meses. El mayor contenido en cantidad lo vamos a recibir ahora, va a ser como la mayor oleada de sensaciones y dopamina que vamos a tener. Pero una vez que ya nos hemos acostumbrado a los personajes, hemos visto la historia, ya no hay sorpresas en ese sentido, el hecho de que me ponga una nueva temporada con alguna misión secundaria o alguna zona nueva, pequeñitas sorpresas y alguna mecánica de jugabilidad que sea divertida, no va a ser suficiente para que te produzca tal cantidad de dopamina, ¿sabes? Vas a querer volver, vas a querer disfrutar, pero cada vez se irá diluyendo más esa sensación de sorpresa. Entonces, no creo que acabe siendo tan adictivo y creo de hecho que cansará. Acabará poco a poco moviéndose a lo largo de los años en una posición en la que está Diablo 3, que de vez en cuando sacan alguna temporada que es un poquito más interesante y la gente volverá. Puede que sea un poquito más fuerte porque hay más monetización, sobre todo con el pase de batalla, y van a querer hacerlo todo un poco mejor porque están en una situación en la que saben que tienen que hacerlo así para primero, que el dinero fluya y segundo, que la confianza se recupere y que los siguientes juegos sean incluso mayores o mejores. Entonces sí, va a ser un juego adictivo, no creo que sea peligroso y generalmente creo que cansará a los meses. Así que nada, chavales, decidme un poco qué os parece todo esto, cuáles son... Ya sé que, al igual que yo, todos estamos esperando Diablo 4 y tengo unas ganas de destrozarlo que vamos, para flipar. Pero decidme, ¿estáis de acuerdo conmigo o tenéis otra idea? Ponedmelo en los comentarios, por favor. Si os ha gustado el vídeo, por favor, darle a like y a subscribe, que ayuda mucho. Y nos vemos pronto. Joder, es que queda muy poco, ¿eh? Venga, chavales, nos vemos.